Hay nombres que se vuelven eternos, a veces por amor, a veces por poder y otras veces por tragedia. Pero hay un nombre que pertenece a todos esos mundos a la vez, y es el de María Antonieta. Ella nació en Viena en 1755. Era hija de María Teresa de Austria, una de las mujeres más poderosas de Europa. Fue educada entre lujo, política y modales reales. Tenía solo 14 años cuando la enviaron a Francia para casarse con el futuro rey, Luis XVI. Ese matrimonio era una alianza entre dos imperios y ella una pieza más en el tablero del poder. Cuando llegó a Versailles, todos quedaron cautivados por su belleza, por su estilo y por su gracia. Pero también comenzó la leyenda de la joven reina derrochadora, frívola, rodeada de vestidos, perfumes y fiestas interminables. Se había transformado en el símbolo del exceso y el pueblo, empobrecido y hambriento, empezó a odiarla. Con el paso de los años, María Antonieta se convirtió en madre. Tuvo 4 hijos: María Teresa, Luis José, Luis Carlos y Sofía. Su segundo hijo, Luis Carlos, sería el heredero al trono, el delfín de Francia. A pesar de su fama de reina distante, sus cartas revelaban a una mujer sensible, maternal, que encontraba consuelo solo en sus hijos. Y algo que se encontró que escribió en una de las cartas referente a sus hijos, había escrito: todo lo que me queda es mi amor por ellos. Pero la revolución se acercaba como una tormenta. Los gritos del pueblo cruzaban los muros del palacio. El 14 de julio de 1789 cayó la Bastilla y con ella el mundo que María Antonieta conocía. Fue arrestada junto a su familia y llevada al Palacio del Temple, convertido en prisión. Allí vio morir a su esposo en la guillotina. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793, 9 meses antes que su esposa. El motivo principal fue que se descubrió que conspiraba con monarcas extranjeros para recuperar su poder, luego de intentar escapar de Francia en el año 1791. Ese hecho destruyó la poca confianza que aún quedaba en él. Durante su juicio se lo declaró culpable de traición contra el Estado y su ejecución fue vista como el fin simbólico de la monarquía en Francia. Finalmente fue guillotinado a la edad de 38 años. ¿Y qué pasó con María Antonieta? María Antonieta quedó sola con sus hijos, pero los separaron encerrándola en la conciergería. Después de la ejecución de su esposo, Luis XVI, el destino de María Antonieta quedó prácticamente sellado. Durante el reino del terror, que así denominaron esa etapa que se dio entre 1793 y 1794, la monarquía era vista como el enemigo absoluto de la Revolución Francesa. María Antonieta fue acusada de traición, también de conspirar con potencias extranjeras para restaurar la monarquía y además de haber influido negativamente sobre el rey. Los revolucionarios también la odiaban por su estilo de vida lujoso y la consideraban símbolo de la decadencia y la desigualdad del antiguo régimen. En su juicio, las acusaciones fueron brutales e incluso inventadas, como la infame y falsa acusación de abuso contra su propio hijo. Fue declarada culpable por unanimidad y condenada a muerte. Es así que el 16 de octubre de 1793, María Antonieta subió al cadalso, vestida de blanco, con la cabeza erguida, y pronunció sus últimas palabras, que fue un pedido de perdón por haber pisado accidentalmente el pie de su verdugo. Finalmente muere a la edad de 37 años. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Por otra parte, ¿qué pasó con su hijo Luis Carlos de Francia, el segundo hijo de los reyes? Él había sido educado desde su nacimiento para gobernar. Era alegre, curioso, de ojos azules y cabello rubio, y se decía que su madre lo adoraba más que a nadie. Pero al pequeño Luis Carlos también lo aislaron en una celda oscura en la Torre del Temple.
sin contacto humano, con apenas 8 años de edad. Durante meses nadie supo qué pasaba allí dentro y un día se dice que simplemente el niño desapareció. Oficialmente murió el 8 de junio de 1795 en prisión a la edad de 10 años. Tuvo una vida muy trágica. Tras la muerte de sus padres, continuó encerrado en la torre del Temple, aislado, abandonado, casi olvidado, desnutrido, enfermo y sometido a malos tratos. Su muerte fue oficialmente atribuida a tuberculosis, aunque su cuerpo fue hallado en condiciones terribles. Su cuerpo fue finalmente enterrado sin honores, pero detrás de Luis Carlos, el heredero al trono, se creó un mito o un misterio a raíz de que, después de la muerte de sus padres, él siguió estando encerrado y nadie lo vio. Se empezó a poner en duda de si realmente él estaba dentro de esa cárcel o si se había escapado, y de ahí se empezó a correr la voz y a correr el mito de que, si bien se lo había declarado muerto, nadie vio realmente su cuerpo. Solamente un médico, que fue el que lo halló, lo declaró muerto y se encargó del cuerpo. Y ese médico, rodeado por este mito de que no sabían si realmente quien estaba dentro de ese calabozo era el heredero al trono o era otro prisionero, dadas las condiciones en las que se había encontrado ese cuerpo, este médico tomó la decisión de guardarse una parte de ese cuerpo, que fue el corazón. Lo conservó en un frasco en alcohol con la esperanza de probar algún día su identidad. Y con este gesto silencioso, más todo el mito que ya había alrededor de qué había pasado con los hijos de María Antonieta y Luis XVI, décadas más tarde, cuando Francia buscaba reconciliarse con su pasado, comenzaron a aparecer impostores. Más de 100 hombres afirmaron ser Luis XVII, el hijo de María Antonieta, que habría escapado del Temple. Algunos decían haber sido rescatados secretamente. Otros hablaban de vidas escondidas bajo nuevos nombres. Uno de ellos, Karl Nandorf, fue el más convincente en su relato. Sabía detalles íntimos de la familia real, gestos, frases y secretos que pocos conocían. Llegó a vivir en Francia bajo protección y hasta fue reconocido por algunos antiguos sirvientes del palacio. Finalmente murió en 1845 y en su tumba, en la lápida, tiene escrito Luis XVII, rey de Francia. Pero Karl no fue el único. Durante el siglo XIX, Europa se llenó de hombres que aseguraban ser Luis XVII. Como dije, más de 100 impostores surgieron en distintas partes del continente y cada uno con su historia, su acento y su versión de los hechos. Algunos aparecieron en Inglaterra, en Alemania, en Italia e incluso en Estados Unidos. Decían haber escapado del Temple gracias a guardias leales a la corona o ser hijos adoptados por familias campesinas que los habían criado en secreto. Cada historia parecía tener una pizca de verdad y una gran dosis de esperanza. Uno de ellos fue Mathurin Bruneau, un sirviente francés que afirmaba haber sido rescatado por monárquicos y criado en Normandía. Su caso fue tan famoso que incluso el rey Luis XVIII, hermano del difunto Luis XVI, lo mandó a arrestar. Bruneau fue encarcelado por impostor, pero hasta el final juró ser el verdadero delfín. Otro impostor que hubo fue Jean-Marie Herbagot. Aseguraba que había escapado disfrazado de niña y vivido años ocultos en provincias francesas. También fue juzgado y aunque las pruebas lo desmentían, muchos aristócratas le creyeron. Dentro de los impostores había impostores educados y refinados que hablaban con la elegancia propia de un príncipe. Y otros eran humildes que apenas sabían leer, pero decían sentir que llevaban sangre real. Lo sorprendente es que todos encontraron a alguien que les creyera su relato o su versión de los hechos. Porque en esa Francia posrevolucionaria, rota y nostálgica, el mito del niño rey era una herida abierta.
Los monárquicos necesitaban una esperanza, una figura que simbolizara la continuidad del linaje, la posibilidad de restaurar el pasado perdido. Y esos impostores, consciente o inconscientemente, llenaron ese vacío emocional. A veces no se trataba de engañar, sino de ser alguien, de dejar de ser un hombre común y convertirse, aunque fuera por un instante, en el hijo de una reina decapitada y de un rey traicionado. Incluso décadas después, cuando la verdad genética ya había hablado, aún hubo descendientes de impostores que siguieron defendiendo sus linajes, como si negar el mito fuera a borrar parte de su propia historia. Pero el tiempo, como siempre, habló. En el año 2000, pruebas de ADN demostraron que ese corazón que aquel médico había conservado en alcohol pertenecía efectivamente al hijo de María Antonieta. El verdadero Luis XVII nunca salió de aquella prisión. Y sin embargo, el misterio sigue fascinando. Pero, ¿por qué tantas personas quisieron ser ese niño? ¿Fue por poder, por dinero o por la necesidad de pertenecer a una historia más grande que la propia? A veces la historia no muere con sus protagonistas, se disuelve, se reinventa, se cuenta 1000 veces como un eco que atraviesa los siglos. Quizás por eso su historia sigue doliendo, porque no es solo la historia de un niño perdido, sino la de una madre que murió sin saber su destino. Y también la de todos los hombres que quisieron ser él, impostores que tal vez solo buscaban un lugar en la memoria. Porque a veces los mitos no nacen del engaño, sino del deseo profundo de no desaparecer. El corazón del niño rey, ese pequeño órgano guardado durante siglos, late todavía muy despacio en los ecos más tristes de la historia de Francia. Dicen que a veces los fantasmas de la historia no se aparecen en castillos, sino en los nombres que se repiten una y otra vez buscando ser alguien. Esta fue la historia del niño perdido de María Antonieta y de los 100 impostores que afirmaron ser él. Espero que te haya gustado el episodio, muchas gracias por escuchar. Si llegaste hasta acá, te invito a que me sigas en mis redes sociales, me encontrás como El Diario de Carol en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau.